Desde sus primeros días, ella y Elle se reflejaban mutuamente en apariencia, pero su temperamento era marcadamente diferente. Ella, la gemela mayor, era conocida por su agresividad y su desafío hacia sus padres, rasgos que se intensificaron a medida que crecía. Su partida de casa marcó un giro rebelde hacia un estilo de vida nómada, sin trabajo estable ni residencia permanente, cortando lazos con su familia en el camino. Mientras tanto, ella encarnaba todo lo que ella no conocía. Estudiosa y profundamente apreciada por sus padres por su carácter responsable. El camino de ella la llevó a sobresalir académicamente, graduándose con honores de una prestigiosa universidad y forjando una exitosa carrera como abogada. Su vida se enriqueció aún más gracias a una relación amorosa con Lucas, un joven y dedicado oficial de policía con quien había forjado sueños para su futuro durante 4 años juntos. El repentino regreso de ella, después de años de silencio, inquietó a ella cuando, entre lágrimas, le suplicó que la llevara a vivir con ella. Su ella, dividida entre la preocupación y el deber familiar, dio la bienvenida a su hermana en su hogar a pesar de la alegría del reencuentro. La inquietud persistía bajo la superficie mientras las verdaderas intenciones de ella permanecían envueltas en misterio. ¿De verdad me dejas quedarme? La voz de ella temblaba con una mezcla de gratitud y culpa mientras abrazaba fuertemente a su hermana al llegar. Ella, incapaz de ignorar los años de ausencia ante el repentino regreso de ella, respondió con cautela: por supuesto, ella, ¿pero por qué ahora? ¿Qué pasó? Ella evadió los detalles, ignorando las preguntas inquisitivas de ella con vagas garantías de necesitar una familia y un nuevo comienzo. Las conversaciones de la hermana se volvieron cargadas de una tensión tácita. Sus interacciones se tiñeron de la creciente sensación de inquietud de ella. Los días se convirtieron en semanas mientras ella se adaptaba a la vida de ella. Una apariencia de normalidad restaurada, pero estropeada por las persistentes dudas de ella. Lucas, al notar la aprensión de su novia, buscó. Para tranquilizarla: ella es tu hermana ella, tal vez solo necesita tiempo. Una noche, mientras cenaban, ofreció su voz tranquilizadora, aunque con un matiz de preocupación. El comportamiento de ella cambió bruscamente cuando Lucas, inocentemente, le preguntó sobre sus viajes. «Oh, he estado por ahí». Ella respondió con indiferencia, evitando su mirada. Lucas, siempre perspicaz, notó la evasión. «Debes haber visto tanto», comentó, tratando de sonsacarle algo. Ella observó en silencio, percibiendo la tensión entre las preguntas de Lucas y las respuestas cautelosas de ella a medida que avanzaba la noche. No podía evitar la sensación de que ella ocultaba algo más que historias de pasión por los viajes tras años de separación. La inesperada llamada de ella a ella le trajo una inquietante petición. Quería volver a casa y quedarse con su hermana por un tiempo, alegando el anhelo de tener una familia, pero insistiendo en que sus padres no debían saberlo, temiendo su ira por su prolongada ausencia a pesar de la ausencia de ella. Ante las persistentes sospechas, no pudo negar la súplica entre lágrimas de su hermana, quien le dio la bienvenida de nuevo a ella en su vida con cauteloso optimismo, presentándole a Lucas. El devoto novio de ella reveló el sorprendente parecido entre las gemelas, provocando una mezcla de sorpresa y curiosidad en Lucas bajo la superficie de la reunión familiar. Sin embargo, los celos se gestaron en el corazón de ella. Como un fuego que ardía lentamente, anhelaba la vida aparentemente perfecta de ella, su amorosa relación con Lucas, su exitosa carrera como abogada respetada y el amor y la aprobación inquebrantables de sus padres. Durante una excursión aparentemente inocente a una granja aislada en las afueras, la envidia de ella estalló en una escalofriante traición mientras ella se maravillaba del sereno paisaje. 2 figuras siniestras emergieron de las sombras, atándole rápidamente las manos con una cuerda áspera. Sorprendida y confundida, ella se volvió hacia su hermana en busca de ayuda. Con la voz temblorosa de miedo, ella corrió y gritó, esperando contra toda esperanza. Ante la rápida reacción de su hermana ante el horror de ella, la respuesta de ella fue escalofriantemente serena, carente de compasión o preocupación fraternal. «No, ella», dijo ella con frialdad. Sus ojos delataban un atisbo de resentimiento. «Tú eres la que debe huir ahora». Las intenciones de los hombres se volvieron terriblemente claras al declarar su plan de llevar a ella al otro lado de la frontera. Sus voces eran frías y carentes de humanidad. El pánico se apoderó de ella. Las lágrimas corrían por su rostro mientras forcejeaba contra sus captores. Por favor, misericordia, ahogada por la impactante revelación de ella. ¿Por qué? ¿Cómo pudiste hacerme esto? La voz de ella se quebró de angustia. Su desgarradora voz, al confrontar la traición de su hermana, se mantuvo extrañamente tranquila en medio del caos. Sus palabras estaban cargadas de amargura y celos. «Es por ti, ella», escupió con una mirada firme. «Siempre lo has tenido todo. Te lo entregaron.
Padres. Aman a un novio cariñoso en una carrera exitosa. ¿Qué derecho tienes a todo esto? No te lo mereces ahora. Yo los cuidaré por ti. El mundo de ella se hizo añicos en ese momento. La profundidad de la envidia y el resentimiento de su hermana, cortando más profundamente que cualquier restricción física, con cruel eficiencia, los hombres arrojaron a ella. En el maletero de su coche, sus gritos de desesperación resonaban en la desolada granja. Observó impotente cómo ella se alejaba, indiferente a la agonía y el miedo de su hermana mientras el coche se dirigía a toda velocidad hacia un destino desconocido. Los pensamientos de ella se desbocaban. ¿Cómo pudo ella, su propia sangre, orquestar un plan tan despiadado? La traición atravesó profundamente, desenredando años de preciados recuerdos y poniendo en duda todo lo que ella creía saber sobre su hermana. Cada kilómetro recorrido parecía una eternidad de soledad y desesperación, interrumpida por fugaces destellos de farolas y los apagados sonidos del tráfico. Atrapada en la sofocante oscuridad del maletero, ella se aferró a una esperanza que se desvanecía, rezando por un milagro que la liberara de esta pesadilla. Su mente repetía las venenosas palabras de ella. Cada sílaba era un doloroso recordatorio de la confianza destrozada en la inocencia robada. A pesar de la abrumadora oscuridad que la envolvía, un destello de resolución se encendió en el corazón de ella, la determinación de sobrevivir y descubrir la verdad tras la traición de ella. Lejos de casa y sola en su terrible experiencia, el viaje de ella hacia lo desconocido apenas comenzaba, con caminos inciertos por delante y preguntas sin respuesta acechando cada pensamiento. La envidia de ella, una herida supurante, la impulsó a robar audazmente la identidad de ella, infiltrándose sin problemas en la vida de su hermana. Cuando Lucas, el fiel novio de ella, visitó su casa, no logró discernir el cambio. Desconcertada por el extraño parecido entre las hermanas, ella interpretó su papel mientras ella esquivaba con suavidad las preguntas sobre su paradero, afirmando que ya se había ido. Sin embargo, bajo la fachada, comenzaron a aparecer grietas en la farsa de ella. Durante una cena común, Lucas notó la inusual aversión de ella a las patatas. El plato favorito de ella. La sospecha brilló en los ojos de Lucas mientras, casualmente comentó que no te gustan las patatas. Ella, sorprendida, forzó una respuesta desdeñosa. Las patatas las odio. Siempre lo he hecho. Lucas frunció el ceño sutilmente. Algo no cuadraba. Decidió indagar más, fingiendo un abrazo cariñoso por detrás. Ella interpretó su papel con facilidad, sin hacer ningún esfuerzo por resistirse. Parecía disfrutar de su engañoso juego mientras Lucas levantaba suavemente el cabello de ella. Su corazón se hundió allí, en la nuca, donde esperaba encontrar una pequeña marca familiar que simbolizaba que su amor no era más que piel suave. La comprensión se apoderó de Lucas como una ola de frío. No eres ella, afirmó con firmeza. La incredulidad se reflejaba en su voz. La máscara de ella se deslizó momentáneamente. El miedo cruzó su rostro antes de que recuperara la compostura. Lucas, impulsado por la traición y la determinación, confrontó a ella usando sus instintos investigadores para acorralarla. ¿Dónde está ella? ¿Por qué hiciste esto?, exigió. Con voz baja e intensa, ella, desafiante pero vacilante bajo el peso de su engaño desenredado, evadió respuestas directas, intentando desviar la culpa y negar sus acciones. Lucas insistió con su mirada penetrante. La fachada de ella. Cuéntame sobre la marca en el cuello de ella. Insistió. Su tono se endureció. Ella dudó. Sus ojos se movían rápidamente mientras luchaba por encontrar las palabras. Finalmente, sus defensas se quebraron bajo la presión. Esa chica se ha ido, murmuró con amargura. Una retorcida admisión de su acto traicionero. Lucas apretó los puños involuntariamente. Su ira, hirviendo de ira ante la insensibilidad de la confesión de ella, con una determinación inquebrantable. Lucas la escoltó ante las autoridades, asegurándose de que enfrentara las consecuencias de su engaño antes de embarcarse en una búsqueda frenética de ella en los fríos confines de una celda. La fachada de ella se derrumbó por completo, revelando la profundidad de su envidia y los extremos a los que había llegado para borrarla. Mientras tanto, la mente de Lucas se aceleraba con preocupación y determinación, juntando pistas para encontrar a Al y traerla de vuelta a casa a salvo del daño infligido por su propia sangre mientras la noche se profundizaba en la incertidumbre. Lucas juró desenredar la red de mentiras. Ella había girado para encontrar a ella y restaurar la confianza y la paz destrozadas por la traición de su propia hermana. Cada momento sin ella se sentía como una eternidad, impulsando a Lucas en su incansable búsqueda de la justicia, reuniéndose ante la adversidad.
El amor de Lucas por ella brillaba como un faro que lo guiaba a través de la oscuridad proyectada por el engaño de ella hacia la esperanza de reconciliación y sanación tras la ruptura de sus lazos familiares. Lucas había recorrido incansablemente la ciudad, buscando en cada rincón y siguiendo cada pista. Desesperado por encontrar a ella, las semanas se convertían en una búsqueda implacable. Cada día, lleno de preocupación e incertidumbre, estaba en una tarde anodina en medio del bullicio del centro que los ojos de Lucas. Finalmente vio a ella. Caminaba sin rumbo, con aspecto perdido y cansado, pero inconfundiblemente ella. Con una oleada de alivio y emoción, Lucas corrió hacia ella. Su corazón latía con fuerza, con una mezcla de miedo y esperanza. Elliot Lucas la llamó usando el apodo cariñoso que reservaba para momentos como estos. Ella giró los ojos, abriéndose de par en par con incredulidad, antes de que el reconocimiento y el alivio inundaran su rostro. Sin dudarlo, Lucas la envolvió en un fuerte abrazo, susurrando palabras tranquilizadoras y preguntas, todo a la vez. «Ella, ¿dónde has estado? ¿Estás bien? ¿Qué pasó?» Su voz temblaba de preocupación mientras la abrazaba, sintiéndola temblar contra él. Encontraron un rincón tranquilo. Ella relató la terrible experiencia que había sufrido. Habló de la traición de ella, de cómo su propia hermana le había robado la identidad y la había vendido a 2 hombres. Pero en medio del cautiverio, el entrenamiento de ella en defensa personal, enseñado por Lucas durante el tiempo juntos había sido invaluable. Con un estallido de coraje y determinación, ella se defendió, incapacitando a sus captores y huyendo a un lugar seguro. Sin embargo, el viaje hacia la libertad había sido arduo. El hambre, el agotamiento y el miedo la habían plagado a cada paso hasta que Lucas la encontró. Lucas escuchó atentamente su voz, desgarradora por cada palabra, pero lleno de orgullo por la resiliencia de ella. «Eres tan valiente, ella», murmuró con su voz cargada de emoción. «Lo siento mucho. Tuviste que pasar por esto». Le abrazó la mano con fuerza, agradecido más allá de las palabras, porque estaba a salvo en sus brazos una vez más. Llevando a ella al hospital, Lucas se aseguró de que recibiera atención médica inmediata. Con ella descansando, Lucas se coordinó con las autoridades para detener a los hombres responsables de su secuestro. Fue una carrera contra el tiempo y la justicia, impulsada por la determinación de Lucas de llevar a esos criminales ante la justicia. Días después, cuando ella despertó en la cama del hospital, encontró a Lucas sentado a su lado. Sus ojos estaban llenos de preocupación y amor. A su lado, de pie, sus padres, con sus rostros marcados por la preocupación y el alivio, reunieron fuerzas. Ella tomó una decisión que moldearía el futuro de su familia. «Quiero presentar cargos contra ella», declaró con firmeza. Su voz, firme a pesar de la agitación interior, quería que afronte las consecuencias de lo que ha hecho. Sus padres intercambiaron una mirada solemne, lidiando con el peso de la decisión de ella. Abrazando a su hija, le transmitieron su apoyo incondicional. Sus corazones, apesadumbrados por la tristeza y la esperanza de la redención de ella, permanecieron junto a ella mientras emprendía acciones legales contra su hermana y los hombres que la habían amenazado de muerte en el tribunal. Ella se mantuvo desafiante, sin mostrar remordimiento alguno por sus acciones. Su voz resonaba con amargura e ira al enfrentarse a ella, lanzando acusaciones y amenazas. «Espera, no te perdonaré», escupió. Sus palabras, un eco inquietante de la traición que había destrozado a su familia. El juez. El mazo cayó, sentenciando a ella y a sus cómplices a prisión por sus crímenes contra ella, meses después. En un momento de serenidad y sanación, Lucas se arrodilló ante ella con un anillo en la mano y amor en la mirada. «¿Quieres casarte conmigo?», preguntó ella. Temblando de vulnerabilidad y alegría, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, ella dijo que sí, abrazando a Lucas con la promesa de un futuro lleno de amor y resiliencia mientras caminaban de la mano hacia un nuevo comienzo. Ella sabía que, a pesar del dolor del pasado, había encontrado su ancla en el amor inquebrantable de Lucas y juntos forjarían una vida donde la confianza, el coraje y el perdón reinarían.